Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura de ciencia ficción vibrante y tremendamente entretenida de Marvel que sigue a un grupo de héroes inadaptados mientras viajan por el cosmos. Combinando humor, corazón y efectos visuales impresionantes, la película transformó personajes de cómic relativamente desconocidos en favoritos instantáneos de los fans y ofreció una de las historias más únicas e inolvidables del universo cinematográfico de Marvel UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura rápida, colorida y que mezcla géneros, que redefinió lo que podía ser una película de superhéroes. Dirigida por James Gunn, la película tomó un equipo de cómic de Marvel poco conocido y lo convirtió en uno de los grupos más queridos de la cultura pop moderna. Con su combinación de humor, emoción, estilo retro y acción cósmica, el filme sigue siendo uno de los títulos más destacados del UCM. La película sigue la historia de Peter Quill, un humano secuestrado de la Tierra cuando era niño, que crece entre ladrones y contrabandistas intergalácticos. Tras robar un misterioso orbe que fuerzas poderosas están buscando, Peter se une inesperadamente a Gamora, Drax el Destructor, Rocket Raccoon y Groot. Cada personaje tiene un trasfondo, trauma y personalidad únicos, pero juntos evolucionan de ser desconocidos a convertirse en una familia improbable. La enérgica banda sonora retro Ocean Mix Volumen 1 se convirtió en un fenómeno cultural. Canciones como Hooked on a Feeling y Come and Get Your Love encajan a la perfección con el estilo desenfadado de la película. Visualmente, el uso de colores vivos, diseños imaginativos de criaturas y CGI detallado hace que la galaxia cobre vida. Las escenas finales cargadas de emoción, especialmente el sacrificio de Groot y el duelo de baile contra Ronan, ya son momentos icónicos del UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es mucho más que una película de superhéroes. Es una aventura cósmica alegre, emotiva y visualmente espectacular que presentó personajes inolvidables y redefinió el UCM. Con su combinación de humor, emoción y creatividad desbordante, sigue siendo un favorito de los fans y un referente para las películas modernas de acción y ciencia ficción. Con su mundo colorido, personajes entrañables y banda sonora icónica, Guardianes de la Galaxia sigue siendo una de las entregas más destacadas del universo cinematográfico de Marvel. Tanto si eres un fan veterano de Marvel como si te acercas por primera vez a las aventuras cósmicas, esta película ofrece diversión. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura de ciencia ficción vibrante y tremendamente entretenida de Marvel que sigue a un grupo de héroes inadaptados mientras viajan por el cosmos. Combinando humor, corazón y efectos visuales impresionantes, la película transformó personajes de cómic relativamente desconocidos en favoritos instantáneos de los fans y ofreció una de las historias más únicas e inolvidables del universo cinematográfico de Marvel UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura rápida, colorida y que mezcla géneros, que redefinió lo que podía ser una película de superhéroes. Dirigida por James Gunn, la película tomó un equipo de cómic de Marvel poco conocido y lo convirtió en uno de los grupos más queridos de la cultura pop moderna. Con su combinación de humor, emoción, estilo retro y acción cósmica, el filme sigue siendo uno de los títulos más destacados del UCM. La película sigue la historia de Peter Quill, un humano secuestrado de la Tierra cuando era niño, que crece entre ladrones y contrabandistas intergalácticos. Tras robar un misterioso orbe que fuerzas poderosas están buscando, Peter se une inesperadamente a Gamora, Drax el Destructor, Rocket Raccoon y Groot. Cada personaje tiene un trasfondo, trauma y personalidad únicos, pero juntos evolucionan de ser desconocidos a convertirse en una familia improbable. La enérgica banda sonora retro Ocean Mix Volumen 1 se convirtió en un fenómeno cultural. Canciones como Hooked on a Feeling y Come and Get Your Love encajan a la perfección con el estilo desenfadado de la película. Visualmente, el uso de colores vivos, diseños imaginativos de criaturas y CGI detallado hace que la galaxia cobre vida. Las escenas finales cargadas de emoción, especialmente el sacrificio de Groot y el duelo de baile contra Ronan, ya son momentos icónicos del UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es mucho más que una película de superhéroes. Es una aventura cósmica alegre, emotiva y visualmente espectacular que presentó personajes inolvidables y redefinió el UCM. Con su combinación de humor, emoción y creatividad desbordante, sigue siendo un favorito de los fans y un referente para las películas modernas de acción y ciencia ficción. Con su mundo colorido, personajes entrañables y banda sonora icónica, Guardianes de la Galaxia sigue siendo una de las entregas más destacadas del universo cinematográfico de Marvel.
Tanto si eres un fan veterano de Marvel como si te acercas por primera vez a las aventuras cósmicas, esta película ofrece diversión. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura de ciencia ficción vibrante y tremendamente entretenida de Marvel que sigue a un grupo de héroes inadaptados mientras viajan por el cosmos. Combinando humor, corazón y efectos visuales impresionantes, la película transformó personajes de cómic relativamente desconocidos en favoritos instantáneos de los fans y ofreció una de las historias más únicas e inolvidables del universo cinematográfico de Marvel, UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura rápida, colorida y que mezcla géneros, que redefinió lo que podía ser una película de superhéroes. Dirigida por James Gunn, la película tomó un equipo de cómic de Marvel poco conocido y lo convirtió en uno de los grupos más queridos de la cultura pop moderna. Con su combinación de humor, emoción, estilo retro y acción cósmica, el filme sigue siendo uno de los títulos más destacados del UCM. La película sigue la historia de Peter Quill, un humano secuestrado de la Tierra cuando era niño, que crece entre ladrones y contrabandistas intergalácticos. Tras robar un misterioso orbe que fuerzas poderosas están buscando, Peter se une inesperadamente a Gamora, Drax el Destructor, Rocket Raccoon y Groot. Cada personaje tiene un trasfondo, trauma y personalidad únicos, pero juntos evolucionan de ser desconocidos a convertirse en una familia improbable. La enérgica banda sonora retro Ocean Mix Volumen 1 se convirtió en un fenómeno cultural. Canciones como Hooked on a Feeling y Come and Get Your Love encajan a la perfección con el estilo desenfadado de la película. Visualmente, el uso de colores vivos, diseños imaginativos de criaturas y CGI detallado hace que la galaxia cobre vida. Las escenas finales cargadas de emoción, especialmente el sacrificio de Groot y el duelo de baile contra Ronan, ya son momentos icónicos del UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es mucho más que una película de superhéroes. Es una aventura cósmica alegre, emotiva y visualmente espectacular que presentó personajes inolvidables y redefinió el UCM. Con su combinación de humor, emoción y creatividad desbordante, sigue siendo un favorito de los fans y un referente para las películas modernas de acción y ciencia ficción. Con su mundo colorido, personajes entrañables y banda sonora icónica, Guardianes de la Galaxia sigue siendo una de las entregas más destacadas del universo cinematográfico de Marvel. Tanto si eres un fan veterano de Marvel como si te acercas por primera vez a las aventuras cósmicas, esta película ofrece diversión. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura de ciencia ficción vibrante y tremendamente entretenida de Marvel que sigue a un grupo de héroes inadaptados mientras viajan por el cosmos. Combinando humor, corazón y efectos visuales impresionantes, la película transformó personajes de cómic relativamente desconocidos en favoritos instantáneos de los fans y ofreció una de las historias más únicas e inolvidables del universo cinematográfico de Marvel, UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura rápida, colorida y que mezcla géneros, que redefinió lo que podía ser una película de superhéroes. Dirigida por James Gunn, la película tomó un equipo de cómic de Marvel poco conocido y lo convirtió en uno de los grupos más queridos de la cultura pop moderna. Con su combinación de humor, emoción, estilo retro y acción cósmica, el filme sigue siendo uno de los títulos más destacados del UCM. La película sigue la historia de Peter Quill, un humano secuestrado de la Tierra cuando era niño, que crece entre ladrones y contrabandistas intergalácticos. Tras robar un misterioso orbe que fuerzas poderosas están buscando, Peter se une inesperadamente a Gamora, Drax el Destructor, Rocket Raccoon y Groot. Cada personaje tiene un trasfondo, trauma y personalidad únicos, pero juntos evolucionan de ser desconocidos a convertirse en una familia improbable. La enérgica banda sonora retro Ocean Mix Volumen 1 se convirtió en un fenómeno cultural. Canciones como Hooked on a Feeling y Come and Get Your Love encajan a la perfección con el estilo desenfadado de la película. Visualmente, el uso de colores vivos, diseños imaginativos de criaturas y CGI detallado hace que la galaxia cobre vida. Las escenas finales cargadas de emoción, especialmente el sacrificio de Groot y el duelo de baile contra Ronan, ya son momentos icónicos del UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es mucho más que una película de superhéroes. Es una aventura cósmica alegre, emotiva y visualmente espectacular que presentó personajes inolvidables y redefinió el UCM. Con su combinación de humor, emoción y creatividad desbordante, sigue siendo un favorito de los fans y un referente para las películas modernas de acción y ciencia ficción. Con su mundo colorido, personajes entrañables y banda sonora icónica, Guardianes de la Galaxia sigue siendo una de las entregas más destacadas del universo cinematográfico de Marvel.
Tanto si eres un fan veterano de Marvel como si te acercas por primera vez a las aventuras cósmicas, esta película ofrece diversión. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura de ciencia ficción vibrante y tremendamente entretenida de Marvel que sigue a un grupo de héroes inadaptados mientras viajan por el cosmos. Combinando humor, corazón y efectos visuales impresionantes, la película transformó personajes de cómic relativamente desconocidos en favoritos instantáneos de los fans y ofreció una de las historias más únicas e inolvidables del universo cinematográfico de Marvel, UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura rápida, colorida y que mezcla géneros, que redefinió lo que podía ser una película de superhéroes. Dirigida por James Gunn, la película tomó un equipo de cómic de Marvel poco conocido y lo convirtió en uno de los grupos más queridos de la cultura pop moderna. Con su combinación de humor, emoción, estilo retro y acción cósmica, el filme sigue siendo uno de los títulos más destacados del UCM. La película sigue la historia de Peter Quill, un humano secuestrado de la Tierra cuando era niño, que crece entre ladrones y contrabandistas intergalácticos. Tras robar un misterioso orbe que fuerzas poderosas están buscando, Peter se une inesperadamente a Gamora, Drax el Destructor, Rocket Raccoon y Groot. Cada personaje tiene un trasfondo, trauma y personalidad únicos, pero juntos evolucionan de ser desconocidos a convertirse en una familia improbable. La enérgica banda sonora retro Ocean Mix Volumen 1 se convirtió en un fenómeno cultural. Canciones como Hooked on a Feeling y Come and Get Your Love encajan a la perfección con el estilo desenfadado de la película. Visualmente, el uso de colores vivos, diseños imaginativos de criaturas y CGI detallado hace que la galaxia cobre vida. Las escenas finales cargadas de emoción, especialmente el sacrificio de Groot y el duelo de baile contra Ronan, ya son momentos icónicos del UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es mucho más que una película de superhéroes. Es una aventura cósmica alegre, emotiva y visualmente espectacular que presentó personajes inolvidables y redefinió el UCM. Con su combinación de humor, emoción y creatividad desbordante, sigue siendo un favorito de los fans y un referente para las películas modernas de acción y ciencia ficción. Con su mundo colorido, personajes entrañables y banda sonora icónica, Guardianes de la Galaxia sigue siendo una de las entregas más destacadas del universo cinematográfico de Marvel. Tanto si eres un fan veterano de Marvel como si te acercas por primera vez a las aventuras cósmicas, esta película ofrece diversión. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura de ciencia ficción vibrante y tremendamente entretenida de Marvel que sigue a un grupo de héroes inadaptados mientras viajan por el cosmos. Combinando humor, corazón y efectos visuales impresionantes, la película transformó personajes de cómic relativamente desconocidos en favoritos instantáneos de los fans y ofreció una de las historias más únicas e inolvidables del universo cinematográfico de Marvel, UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura rápida, colorida y que mezcla géneros, que redefinió lo que podía ser una película de superhéroes. Dirigida por James Gunn, la película tomó un equipo de cómic de Marvel poco conocido y lo convirtió en uno de los grupos más queridos de la cultura pop moderna. Con su combinación de humor, emoción, estilo retro y acción cósmica, el filme sigue siendo uno de los títulos más destacados del UCM. La película sigue la historia de Peter Quill, un humano secuestrado de la Tierra cuando era niño, que crece entre ladrones y contrabandistas intergalácticos. Tras robar un misterioso orbe que fuerzas poderosas están buscando, Peter se une inesperadamente a Gamora, Drax el Destructor, Rocket Raccoon y Groot. Cada personaje tiene un trasfondo, trauma y personalidad únicos, pero juntos evolucionan de ser desconocidos a convertirse en una familia improbable. La enérgica banda sonora retro Ocean Mix Volumen 1 se convirtió en un fenómeno cultural. Canciones como Hooked on a Feeling y Come and Get Your Love encajan a la perfección con el estilo desenfadado de la película. Visualmente, el uso de colores vivos, diseños imaginativos de criaturas y CGI detallado hace que la galaxia cobre vida. Las escenas finales cargadas de emoción, especialmente el sacrificio de Groot y el duelo de baile contra Ronan, ya son momentos icónicos del UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es mucho más que una película de superhéroes. Es una aventura cósmica alegre, emotiva y visualmente espectacular que presentó personajes inolvidables y redefinió el UCM. Con su combinación de humor, emoción y creatividad desbordante, sigue siendo un favorito de los fans y un referente para las películas modernas de acción y ciencia ficción. Con su mundo colorido, personajes entrañables y banda sonora icónica, Guardianes de la Galaxia sigue siendo una de las entregas más destacadas del universo cinematográfico de Marvel.
Tanto si eres un fan veterano de Marvel como si te acercas por primera vez a las aventuras cósmicas, esta película ofrece diversión. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura de ciencia ficción vibrante y tremendamente entretenida de Marvel que sigue a un grupo de héroes inadaptados mientras viajan por el cosmos. Combinando humor, corazón y efectos visuales impresionantes, la película transformó personajes de cómic relativamente desconocidos en favoritos instantáneos de los fans y ofreció una de las historias más únicas e inolvidables del universo cinematográfico de Marvel, UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura rápida, colorida y que mezcla géneros, que redefinió lo que podía ser una película de superhéroes. Dirigida por James Gunn, la película tomó un equipo de cómic de Marvel poco conocido y lo convirtió en uno de los grupos más queridos de la cultura pop moderna. Con su combinación de humor, emoción, estilo retro y acción cósmica, el filme sigue siendo uno de los títulos más destacados del UCM. La película sigue la historia de Peter Quill, un humano secuestrado de la Tierra cuando era niño, que crece entre ladrones y contrabandistas intergalácticos. Tras robar un misterioso orbe que fuerzas poderosas están buscando, Peter se une inesperadamente a Gamora, Drax el Destructor, Rocket Raccoon y Groot. Cada personaje tiene un trasfondo, trauma y personalidad únicos, pero juntos evolucionan de ser desconocidos a convertirse en una familia improbable. La enérgica banda sonora retro Ocean Mix Volumen 1 se convirtió en un fenómeno cultural. Canciones como Hooked on a Feeling y Come and Get Your Love encajan a la perfección con el estilo desenfadado de la película. Visualmente, el uso de colores vivos, diseños imaginativos de criaturas y CGI detallado hace que la galaxia cobre vida. Las escenas finales cargadas de emoción, especialmente el sacrificio de Groot y el duelo de baile contra Ronan, ya son momentos icónicos del UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es mucho más que una película de superhéroes. Es una aventura cósmica alegre, emotiva y visualmente espectacular que presentó personajes inolvidables y redefinió el UCM. Con su combinación de humor, emoción y creatividad desbordante, sigue siendo un favorito de los fans y un referente para las películas modernas de acción y ciencia ficción. Con su mundo colorido, personajes entrañables y banda sonora icónica, Guardianes de la Galaxia sigue siendo una de las entregas más destacadas del universo cinematográfico de Marvel. Tanto si eres un fan veterano de Marvel como si te acercas por primera vez a las aventuras cósmicas, esta película ofrece diversión. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura de ciencia ficción vibrante y tremendamente entretenida de Marvel que sigue a un grupo de héroes inadaptados mientras viajan por el cosmos. Combinando humor, corazón y efectos visuales impresionantes, la película transformó personajes de cómic relativamente desconocidos en favoritos instantáneos de los fans y ofreció una de las historias más únicas e inolvidables del universo cinematográfico de Marvel, UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura rápida, colorida y que mezcla géneros, que redefinió lo que podía ser una película de superhéroes. Dirigida por James Gunn, la película tomó un equipo de cómic de Marvel poco conocido y lo convirtió en uno de los grupos más queridos de la cultura pop moderna. Con su combinación de humor, emoción, estilo retro y acción cósmica, el filme sigue siendo uno de los títulos más destacados del UCM. La película sigue la historia de Peter Quill, un humano secuestrado de la Tierra cuando era niño, que crece entre ladrones y contrabandistas intergalácticos. Tras robar un misterioso orbe que fuerzas poderosas están buscando, Peter se une inesperadamente a Gamora, Drax el Destructor, Rocket Raccoon y Groot. Cada personaje tiene un trasfondo, trauma y personalidad únicos, pero juntos evolucionan de ser desconocidos a convertirse en una familia improbable. La enérgica banda sonora retro Ocean Mix Volumen 1 se convirtió en un fenómeno cultural. Canciones como Hooked on a Feeling y Come and Get Your Love encajan a la perfección con el estilo desenfadado de la película. Visualmente, el uso de colores vivos, diseños imaginativos de criaturas y CGI detallado hace que la galaxia cobre vida. Las escenas finales cargadas de emoción, especialmente el sacrificio de Groot y el duelo de baile contra Ronan, ya son momentos icónicos del UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es mucho más que una película de superhéroes. Es una aventura cósmica alegre, emotiva y visualmente espectacular que presentó personajes inolvidables y redefinió el UCM. Con su combinación de humor, emoción y creatividad desbordante, sigue siendo un favorito de los fans y un referente para las películas modernas de acción y ciencia ficción. Con su mundo colorido, personajes entrañables y banda sonora icónica, Guardianes de la Galaxia sigue siendo una de las entregas más destacadas del universo cinematográfico de Marvel.
Tanto si eres un fan veterano de Marvel como si te acercas por primera vez a las aventuras cósmicas, esta película ofrece diversión. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura de ciencia ficción vibrante y tremendamente entretenida de Marvel que sigue a un grupo de héroes inadaptados mientras viajan por el cosmos. Combinando humor, corazón y efectos visuales impresionantes, la película transformó personajes de cómic relativamente desconocidos en favoritos instantáneos de los fans y ofreció una de las historias más únicas e inolvidables del universo cinematográfico de Marvel, UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura rápida, colorida y que mezcla géneros, que redefinió lo que podía ser una película de superhéroes. Dirigida por James Gunn, la película tomó un equipo de cómic de Marvel poco conocido y lo convirtió en uno de los grupos más queridos de la cultura pop moderna. Con su combinación de humor, emoción, estilo retro y acción cósmica, el filme sigue siendo uno de los títulos más destacados del UCM. La película sigue la historia de Peter Quill, un humano secuestrado de la Tierra cuando era niño, que crece entre ladrones y contrabandistas intergalácticos. Tras robar un misterioso orbe que fuerzas poderosas están buscando, Peter se une inesperadamente a Gamora, Drax el Destructor, Rocket Raccoon y Groot. Cada personaje tiene un trasfondo, trauma y personalidad únicos, pero juntos evolucionan de ser desconocidos a convertirse en una familia improbable. La enérgica banda sonora retro Ocean Mix Volumen 1 se convirtió en un fenómeno cultural. Canciones como Hooked on a Feeling y Come and Get Your Love encajan a la perfección con el estilo desenfadado de la película. Visualmente, el uso de colores vivos, diseños imaginativos de criaturas y CGI detallado hace que la galaxia cobre vida. Las escenas finales cargadas de emoción, especialmente el sacrificio de Groot y el duelo de baile contra Ronan, ya son momentos icónicos del UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es mucho más que una película de superhéroes. Es una aventura cósmica alegre, emotiva y visualmente espectacular que presentó personajes inolvidables y redefinió el UCM. Con su combinación de humor, emoción y creatividad desbordante, sigue siendo un favorito de los fans y un referente para las películas modernas de acción y ciencia ficción. Con su mundo colorido, personajes entrañables y banda sonora icónica, Guardianes de la Galaxia sigue siendo una de las entregas más destacadas del universo cinematográfico de Marvel. Tanto si eres un fan veterano de Marvel como si te acercas por primera vez a las aventuras cósmicas, esta película ofrece diversión. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura de ciencia ficción vibrante y tremendamente entretenida de Marvel que sigue a un grupo de héroes inadaptados mientras viajan por el cosmos. Combinando humor, corazón y efectos visuales impresionantes, la película transformó personajes de cómic relativamente desconocidos en favoritos instantáneos de los fans y ofreció una de las historias más únicas e inolvidables del universo cinematográfico de Marvel, UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura rápida, colorida y que mezcla géneros, que redefinió lo que podía ser una película de superhéroes. Dirigida por James Gunn, la película tomó un equipo de cómic de Marvel poco conocido y lo convirtió en uno de los grupos más queridos de la cultura pop moderna. Con su combinación de humor, emoción, estilo retro y acción cósmica, el filme sigue siendo uno de los títulos más destacados del UCM. La película sigue la historia de Peter Quill, un humano secuestrado de la Tierra cuando era niño, que crece entre ladrones y contrabandistas intergalácticos. Tras robar un misterioso orbe que fuerzas poderosas están buscando, Peter se une inesperadamente a Gamora, Drax el Destructor, Rocket Raccoon y Groot. Cada personaje tiene un trasfondo, trauma y personalidad únicos, pero juntos evolucionan de ser desconocidos a convertirse en una familia improbable. La enérgica banda sonora retro Ocean Mix Volumen 1 se convirtió en un fenómeno cultural. Canciones como Hooked on a Feeling y Come and Get Your Love encajan a la perfección con el estilo desenfadado de la película. Visualmente, el uso de colores vivos, diseños imaginativos de criaturas y CGI detallado hace que la galaxia cobre vida. Las escenas finales cargadas de emoción, especialmente el sacrificio de Groot y el duelo de baile contra Ronan, ya son momentos icónicos del UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es mucho más que una película de superhéroes. Es una aventura cósmica alegre, emotiva y visualmente espectacular que presentó personajes inolvidables y redefinió el UCM. Con su combinación de humor, emoción y creatividad desbordante, sigue siendo un favorito de los fans y un referente para las películas modernas de acción y ciencia ficción. Con su mundo colorido, personajes entrañables y banda sonora icónica, Guardianes de la Galaxia sigue siendo una de las entregas más destacadas del universo cinematográfico de Marvel.
Tanto si eres un fan veterano de Marvel como si te acercas por primera vez a las aventuras cósmicas, esta película ofrece diversión. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura de ciencia ficción vibrante y tremendamente entretenida de Marvel que sigue a un grupo de héroes inadaptados mientras viajan por el cosmos. Combinando humor, corazón y efectos visuales impresionantes, la película transformó personajes de cómic relativamente desconocidos en favoritos instantáneos de los fans y ofreció una de las historias más únicas e inolvidables del universo cinematográfico de Marvel, UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura rápida, colorida y que mezcla géneros, que redefinió lo que podía ser una película de superhéroes. Dirigida por James Gunn, la película tomó un equipo de cómic de Marvel poco conocido y lo convirtió en uno de los grupos más queridos de la cultura pop moderna. Con su combinación de humor, emoción, estilo retro y acción cósmica, el filme sigue siendo uno de los títulos más destacados del UCM. La película sigue la historia de Peter Quill, un humano secuestrado de la Tierra cuando era niño, que crece entre ladrones y contrabandistas intergalácticos. Tras robar un misterioso orbe que fuerzas poderosas están buscando, Peter se une inesperadamente a Gamora, Drax el Destructor, Rocket Raccoon y Groot. Cada personaje tiene un trasfondo, trauma y personalidad únicos, pero juntos evolucionan de ser desconocidos a convertirse en una familia improbable. La enérgica banda sonora retro Ocean Mix Volumen 1 se convirtió en un fenómeno cultural. Canciones como Hooked on a Feeling y Come and Get Your Love encajan a la perfección con el estilo desenfadado de la película. Visualmente, el uso de colores vivos, diseños imaginativos de criaturas y CGI detallado hace que la galaxia cobre vida. Las escenas finales cargadas de emoción, especialmente el sacrificio de Groot y el duelo de baile contra Ronan, ya son momentos icónicos del UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es mucho más que una película de superhéroes. Es una aventura cósmica alegre, emotiva y visualmente espectacular que presentó personajes inolvidables y redefinió el UCM. Con su combinación de humor, emoción y creatividad desbordante, sigue siendo un favorito de los fans y un referente para las películas modernas de acción y ciencia ficción. Con su mundo colorido, personajes entrañables y banda sonora icónica, Guardianes de la Galaxia sigue siendo una de las entregas más destacadas del universo cinematográfico de Marvel. Tanto si eres un fan veterano de Marvel como si te acercas por primera vez a las aventuras cósmicas, esta película ofrece diversión. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura de ciencia ficción vibrante y tremendamente entretenida de Marvel que sigue a un grupo de héroes inadaptados mientras viajan por el cosmos. Combinando humor, corazón y efectos visuales impresionantes, la película transformó personajes de cómic relativamente desconocidos en favoritos instantáneos de los fans y ofreció una de las historias más únicas e inolvidables del universo cinematográfico de Marvel, UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura rápida, colorida y que mezcla géneros, que redefinió lo que podía ser una película de superhéroes. Dirigida por James Gunn, la película tomó un equipo de cómic de Marvel poco conocido y lo convirtió en uno de los grupos más queridos de la cultura pop moderna. Con su combinación de humor, emoción, estilo retro y acción cósmica, el filme sigue siendo uno de los títulos más destacados del UCM. La película sigue la historia de Peter Quill, un humano secuestrado de la Tierra cuando era niño, que crece entre ladrones y contrabandistas intergalácticos. Tras robar un misterioso orbe que fuerzas poderosas están buscando, Peter se une inesperadamente a Gamora, Drax el Destructor, Rocket Raccoon y Groot. Cada personaje tiene un trasfondo, trauma y personalidad únicos, pero juntos evolucionan de ser desconocidos a convertirse en una familia improbable. La enérgica banda sonora retro Ocean Mix Volumen 1 se convirtió en un fenómeno cultural. Canciones como Hooked on a Feeling y Come and Get Your Love encajan a la perfección con el estilo desenfadado de la película. Visualmente, el uso de colores vivos, diseños imaginativos de criaturas y CGI detallado hace que la galaxia cobre vida. Las escenas finales cargadas de emoción, especialmente el sacrificio de Groot y el duelo de baile contra Ronan, ya son momentos icónicos del UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es mucho más que una película de superhéroes. Es una aventura cósmica alegre, emotiva y visualmente espectacular que presentó personajes inolvidables y redefinió el UCM. Con su combinación de humor, emoción y creatividad desbordante, sigue siendo un favorito de los fans y un referente para las películas modernas de acción y ciencia ficción. Con su mundo colorido, personajes entrañables y banda sonora icónica, Guardianes de la Galaxia sigue siendo una de las entregas más destacadas del universo cinematográfico de Marvel.
Tanto si eres un fan veterano de Marvel como si te acercas por primera vez a las aventuras cósmicas, esta película ofrece diversión. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura de ciencia ficción vibrante y tremendamente entretenida de Marvel que sigue a un grupo de héroes inadaptados mientras viajan por el cosmos. Combinando humor, corazón y efectos visuales impresionantes, la película transformó personajes de cómic relativamente desconocidos en favoritos instantáneos de los fans y ofreció una de las historias más únicas e inolvidables del universo cinematográfico de Marvel, UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura rápida, colorida y que mezcla géneros, que redefinió lo que podía ser una película de superhéroes. Dirigida por James Gunn, la película tomó un equipo de cómic de Marvel poco conocido y lo convirtió en uno de los grupos más queridos de la cultura pop moderna. Con su combinación de humor, emoción, estilo retro y acción cósmica, el filme sigue siendo uno de los títulos más destacados del UCM. La película sigue la historia de Peter Quill, un humano secuestrado de la Tierra cuando era niño, que crece entre ladrones y contrabandistas intergalácticos. Tras robar un misterioso orbe que fuerzas poderosas están buscando, Peter se une inesperadamente a Gamora, Drax el Destructor, Rocket Raccoon y Groot. Cada personaje tiene un trasfondo, trauma y personalidad únicos, pero juntos evolucionan de ser desconocidos a convertirse en una familia improbable. La enérgica banda sonora retro Ocean Mix Volumen 1 se convirtió en un fenómeno cultural. Canciones como Hooked on a Feeling y Come and Get Your Love encajan a la perfección con el estilo desenfadado de la película. Visualmente, el uso de colores vivos, diseños imaginativos de criaturas y CGI detallado hace que la galaxia cobre vida. Las escenas finales cargadas de emoción, especialmente el sacrificio de Groot y el duelo de baile contra Ronan, ya son momentos icónicos del UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es mucho más que una película de superhéroes. Es una aventura cósmica alegre, emotiva y visualmente espectacular que presentó personajes inolvidables y redefinió el UCM. Con su combinación de humor, emoción y creatividad desbordante, sigue siendo un favorito de los fans y un referente para las películas modernas de acción y ciencia ficción. Con su mundo colorido, personajes entrañables y banda sonora icónica, Guardianes de la Galaxia sigue siendo una de las entregas más destacadas del universo cinematográfico de Marvel. Tanto si eres un fan veterano de Marvel como si te acercas por primera vez a las aventuras cósmicas, esta película ofrece diversión. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura de ciencia ficción vibrante y tremendamente entretenida de Marvel que sigue a un grupo de héroes inadaptados mientras viajan por el cosmos. Combinando humor, corazón y efectos visuales impresionantes, la película transformó personajes de cómic relativamente desconocidos en favoritos instantáneos de los fans y ofreció una de las historias más únicas e inolvidables del universo cinematográfico de Marvel, UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura rápida, colorida y que mezcla géneros, que redefinió lo que podía ser una película de superhéroes. Dirigida por James Gunn, la película tomó un equipo de cómic de Marvel poco conocido y lo convirtió en uno de los grupos más queridos de la cultura pop moderna. Con su combinación de humor, emoción, estilo retro y acción cósmica, el filme sigue siendo uno de los títulos más destacados del UCM. La película sigue la historia de Peter Quill, un humano secuestrado de la Tierra cuando era niño, que crece entre ladrones y contrabandistas intergalácticos. Tras robar un misterioso orbe que fuerzas poderosas están buscando, Peter se une inesperadamente a Gamora, Drax el Destructor, Rocket Raccoon y Groot. Cada personaje tiene un trasfondo, trauma y personalidad únicos, pero juntos evolucionan de ser desconocidos a convertirse en una familia improbable. La enérgica banda sonora retro Ocean Mix Volumen 1 se convirtió en un fenómeno cultural. Canciones como Hooked on a Feeling y Come and Get Your Love encajan a la perfección con el estilo desenfadado de la película. Visualmente, el uso de colores vivos, diseños imaginativos de criaturas y CGI detallado hace que la galaxia cobre vida. Las escenas finales cargadas de emoción, especialmente el sacrificio de Groot y el duelo de baile contra Ronan, ya son momentos icónicos del UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es mucho más que una película de superhéroes. Es una aventura cósmica alegre, emotiva y visualmente espectacular que presentó personajes inolvidables y redefinió el UCM. Con su combinación de humor, emoción y creatividad desbordante, sigue siendo un favorito de los fans y un referente para las películas modernas de acción y ciencia ficción. Con su mundo colorido, personajes entrañables y banda sonora icónica, Guardianes de la Galaxia sigue siendo una de las entregas más destacadas del universo cinematográfico de Marvel.
Tanto si eres un fan veterano de Marvel como si te acercas por primera vez a las aventuras cósmicas, esta película ofrece diversión. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura de ciencia ficción vibrante y tremendamente entretenida de Marvel que sigue a un grupo de héroes inadaptados mientras viajan por el cosmos. Combinando humor, corazón y efectos visuales impresionantes, la película transformó personajes de cómic relativamente desconocidos en favoritos instantáneos de los fans y ofreció una de las historias más únicas e inolvidables del universo cinematográfico de Marvel, UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura rápida, colorida y que mezcla géneros, que redefinió lo que podía ser una película de superhéroes. Dirigida por James Gunn, la película tomó un equipo de cómic de Marvel poco conocido y lo convirtió en uno de los grupos más queridos de la cultura pop moderna. Con su combinación de humor, emoción, estilo retro y acción cósmica, el filme sigue siendo uno de los títulos más destacados del UCM. La película sigue la historia de Peter Quill, un humano secuestrado de la Tierra cuando era niño, que crece entre ladrones y contrabandistas intergalácticos. Tras robar un misterioso orbe que fuerzas poderosas están buscando, Peter se une inesperadamente a Gamora, Drax el Destructor, Rocket Raccoon y Groot. Cada personaje tiene un trasfondo, trauma y personalidad únicos, pero juntos evolucionan de ser desconocidos a convertirse en una familia improbable. La enérgica banda sonora retro Ocean Mix Volumen 1 se convirtió en un fenómeno cultural. Canciones como Hooked on a Feeling y Come and Get Your Love encajan a la perfección con el estilo desenfadado de la película. Visualmente, el uso de colores vivos, diseños imaginativos de criaturas y CGI detallado hace que la galaxia cobre vida. Las escenas finales cargadas de emoción, especialmente el sacrificio de Groot y el duelo de baile contra Ronan, ya son momentos icónicos del UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es mucho más que una película de superhéroes. Es una aventura cósmica alegre, emotiva y visualmente espectacular que presentó personajes inolvidables y redefinió el UCM. Con su combinación de humor, emoción y creatividad desbordante, sigue siendo un favorito de los fans y un referente para las películas modernas de acción y ciencia ficción. Con su mundo colorido, personajes entrañables y banda sonora icónica, Guardianes de la Galaxia sigue siendo una de las entregas más destacadas del universo cinematográfico de Marvel. Tanto si eres un fan veterano de Marvel como si te acercas por primera vez a las aventuras cósmicas, esta película ofrece diversión. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura de ciencia ficción vibrante y tremendamente entretenida de Marvel que sigue a un grupo de héroes inadaptados mientras viajan por el cosmos. Combinando humor, corazón y efectos visuales impresionantes, la película transformó personajes de cómic relativamente desconocidos en favoritos instantáneos de los fans y ofreció una de las historias más únicas e inolvidables del universo cinematográfico de Marvel, UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura rápida, colorida y que mezcla géneros, que redefinió lo que podía ser una película de superhéroes. Dirigida por James Gunn, la película tomó un equipo de cómic de Marvel poco conocido y lo convirtió en uno de los grupos más queridos de la cultura pop moderna. Con su combinación de humor, emoción, estilo retro y acción cósmica, el filme sigue siendo uno de los títulos más destacados del UCM. La película sigue la historia de Peter Quill, un humano secuestrado de la Tierra cuando era niño, que crece entre ladrones y contrabandistas intergalácticos. Tras robar un misterioso orbe que fuerzas poderosas están buscando, Peter se une inesperadamente a Gamora, Drax el Destructor, Rocket Raccoon y Groot. Cada personaje tiene un trasfondo, trauma y personalidad únicos, pero juntos evolucionan de ser desconocidos a convertirse en una familia improbable. La enérgica banda sonora retro Ocean Mix Volumen 1 se convirtió en un fenómeno cultural. Canciones como Hooked on a Feeling y Come and Get Your Love encajan a la perfección con el estilo desenfadado de la película. Visualmente, el uso de colores vivos, diseños imaginativos de criaturas y CGI detallado hace que la galaxia cobre vida. Las escenas finales cargadas de emoción, especialmente el sacrificio de Groot y el duelo de baile contra Ronan, ya son momentos icónicos del UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es mucho más que una película de superhéroes. Es una aventura cósmica alegre, emotiva y visualmente espectacular que presentó personajes inolvidables y redefinió el UCM. Con su combinación de humor, emoción y creatividad desbordante, sigue siendo un favorito de los fans y un referente para las películas modernas de acción y ciencia ficción. Con su mundo colorido, personajes entrañables y banda sonora icónica, Guardianes de la Galaxia sigue siendo una de las entregas más destacadas del universo cinematográfico de Marvel.
Tanto si eres un fan veterano de Marvel como si te acercas por primera vez a las aventuras cósmicas, esta película ofrece diversión. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura de ciencia ficción vibrante y tremendamente entretenida de Marvel que sigue a un grupo de héroes inadaptados mientras viajan por el cosmos. Combinando humor, corazón y efectos visuales impresionantes, la película transformó personajes de cómic relativamente desconocidos en favoritos instantáneos de los fans y ofreció una de las historias más únicas e inolvidables del universo cinematográfico de Marvel, UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura rápida, colorida y que mezcla géneros, que redefinió lo que podía ser una película de superhéroes. Dirigida por James Gunn, la película tomó un equipo de cómic de Marvel poco conocido y lo convirtió en uno de los grupos más queridos de la cultura pop moderna. Con su combinación de humor, emoción, estilo retro y acción cósmica, el filme sigue siendo uno de los títulos más destacados del UCM. La película sigue la historia de Peter Quill, un humano secuestrado de la Tierra cuando era niño, que crece entre ladrones y contrabandistas intergalácticos. Tras robar un misterioso orbe que fuerzas poderosas están buscando, Peter se une inesperadamente a Gamora, Drax el Destructor, Rocket Raccoon y Groot. Cada personaje tiene un trasfondo, trauma y personalidad únicos, pero juntos evolucionan de ser desconocidos a convertirse en una familia improbable. La enérgica banda sonora retro Ocean Mix Volumen 1 se convirtió en un fenómeno cultural. Canciones como Hooked on a Feeling y Come and Get Your Love encajan a la perfección con el estilo desenfadado de la película. Visualmente, el uso de colores vivos, diseños imaginativos de criaturas y CGI detallado hace que la galaxia cobre vida. Las escenas finales cargadas de emoción, especialmente el sacrificio de Groot y el duelo de baile contra Ronan, ya son momentos icónicos del UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es mucho más que una película de superhéroes. Es una aventura cósmica alegre, emotiva y visualmente espectacular que presentó personajes inolvidables y redefinió el UCM. Con su combinación de humor, emoción y creatividad desbordante, sigue siendo un favorito de los fans y un referente para las películas modernas de acción y ciencia ficción. Con su mundo colorido, personajes entrañables y banda sonora icónica, Guardianes de la Galaxia sigue siendo una de las entregas más destacadas del universo cinematográfico de Marvel. Tanto si eres un fan veterano de Marvel como si te acercas por primera vez a las aventuras cósmicas, esta película ofrece diversión. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura de ciencia ficción vibrante y tremendamente entretenida de Marvel que sigue a un grupo de héroes inadaptados mientras viajan por el cosmos. Combinando humor, corazón y efectos visuales impresionantes, la película transformó personajes de cómic relativamente desconocidos en favoritos instantáneos de los fans y ofreció una de las historias más únicas e inolvidables del universo cinematográfico de Marvel, UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura rápida, colorida y que mezcla géneros, que redefinió lo que podía ser una película de superhéroes. Dirigida por James Gunn, la película tomó un equipo de cómic de Marvel poco conocido y lo convirtió en uno de los grupos más queridos de la cultura pop moderna. Con su combinación de humor, emoción, estilo retro y acción cósmica, el filme sigue siendo uno de los títulos más destacados del UCM. La película sigue la historia de Peter Quill, un humano secuestrado de la Tierra cuando era niño, que crece entre ladrones y contrabandistas intergalácticos. Tras robar un misterioso orbe que fuerzas poderosas están buscando, Peter se une inesperadamente a Gamora, Drax el Destructor, Rocket Raccoon y Groot. Cada personaje tiene un trasfondo, trauma y personalidad únicos, pero juntos evolucionan de ser desconocidos a convertirse en una familia improbable. La enérgica banda sonora retro Ocean Mix Volumen 1 se convirtió en un fenómeno cultural. Canciones como Hooked on a Feeling y Come and Get Your Love encajan a la perfección con el estilo desenfadado de la película. Visualmente, el uso de colores vivos, diseños imaginativos de criaturas y CGI detallado hace que la galaxia cobre vida. Las escenas finales cargadas de emoción, especialmente el sacrificio de Groot y el duelo de baile contra Ronan, ya son momentos icónicos del UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es mucho más que una película de superhéroes. Es una aventura cósmica alegre, emotiva y visualmente espectacular que presentó personajes inolvidables y redefinió el UCM. Con su combinación de humor, emoción y creatividad desbordante, sigue siendo un favorito de los fans y un referente para las películas modernas de acción y ciencia ficción. Con su mundo colorido, personajes entrañables y banda sonora icónica, Guardianes de la Galaxia sigue siendo una de las entregas más destacadas del universo cinematográfico de Marvel.
Tanto si eres un fan veterano de Marvel como si te acercas por primera vez a las aventuras cósmicas, esta película ofrece diversión. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura de ciencia ficción vibrante y tremendamente entretenida de Marvel que sigue a un grupo de héroes inadaptados mientras viajan por el cosmos. Combinando humor, corazón y efectos visuales impresionantes, la película transformó personajes de cómic relativamente desconocidos en favoritos instantáneos de los fans y ofreció una de las historias más únicas e inolvidables del universo cinematográfico de Marvel, UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura rápida, colorida y que mezcla géneros, que redefinió lo que podía ser una película de superhéroes. Dirigida por James Gunn, la película tomó un equipo de cómic de Marvel poco conocido y lo convirtió en uno de los grupos más queridos de la cultura pop moderna. Con su combinación de humor, emoción, estilo retro y acción cósmica, el filme sigue siendo uno de los títulos más destacados del UCM. La película sigue la historia de Peter Quill, un humano secuestrado de la Tierra cuando era niño, que crece entre ladrones y contrabandistas intergalácticos. Tras robar un misterioso orbe que fuerzas poderosas están buscando, Peter se une inesperadamente a Gamora, Drax el Destructor, Rocket Raccoon y Groot. Cada personaje tiene un trasfondo, trauma y personalidad únicos, pero juntos evolucionan de ser desconocidos a convertirse en una familia improbable. La enérgica banda sonora retro Ocean Mix Volumen 1 se convirtió en un fenómeno cultural. Canciones como Hooked on a Feeling y Come and Get Your Love encajan a la perfección con el estilo desenfadado de la película. Visualmente, el uso de colores vivos, diseños imaginativos de criaturas y CGI detallado hace que la galaxia cobre vida. Las escenas finales cargadas de emoción, especialmente el sacrificio de Groot y el duelo de baile contra Ronan, ya son momentos icónicos del UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es mucho más que una película de superhéroes. Es una aventura cósmica alegre, emotiva y visualmente espectacular que presentó personajes inolvidables y redefinió el UCM. Con su combinación de humor, emoción y creatividad desbordante, sigue siendo un favorito de los fans y un referente para las películas modernas de acción y ciencia ficción. Con su mundo colorido, personajes entrañables y banda sonora icónica, Guardianes de la Galaxia sigue siendo una de las entregas más destacadas del universo cinematográfico de Marvel. Tanto si eres un fan veterano de Marvel como si te acercas por primera vez a las aventuras cósmicas, esta película ofrece diversión. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura de ciencia ficción vibrante y tremendamente entretenida de Marvel que sigue a un grupo de héroes inadaptados mientras viajan por el cosmos. Combinando humor, corazón y efectos visuales impresionantes, la película transformó personajes de cómic relativamente desconocidos en favoritos instantáneos de los fans y ofreció una de las historias más únicas e inolvidables del universo cinematográfico de Marvel, UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura rápida, colorida y que mezcla géneros, que redefinió lo que podía ser una película de superhéroes. Dirigida por James Gunn, la película tomó un equipo de cómic de Marvel poco conocido y lo convirtió en uno de los grupos más queridos de la cultura pop moderna. Con su combinación de humor, emoción, estilo retro y acción cósmica, el filme sigue siendo uno de los títulos más destacados del UCM. La película sigue la historia de Peter Quill, un humano secuestrado de la Tierra cuando era niño, que crece entre ladrones y contrabandistas intergalácticos. Tras robar un misterioso orbe que fuerzas poderosas están buscando, Peter se une inesperadamente a Gamora, Drax el Destructor, Rocket Raccoon y Groot. Cada personaje tiene un trasfondo, trauma y personalidad únicos, pero juntos evolucionan de ser desconocidos a convertirse en una familia improbable. La enérgica banda sonora retro Ocean Mix Volumen 1 se convirtió en un fenómeno cultural. Canciones como Hooked on a Feeling y Come and Get Your Love encajan a la perfección con el estilo desenfadado de la película. Visualmente, el uso de colores vivos, diseños imaginativos de criaturas y CGI detallado hace que la galaxia cobre vida. Las escenas finales cargadas de emoción, especialmente el sacrificio de Groot y el duelo de baile contra Ronan, ya son momentos icónicos del UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es mucho más que una película de superhéroes. Es una aventura cósmica alegre, emotiva y visualmente espectacular que presentó personajes inolvidables y redefinió el UCM. Con su combinación de humor, emoción y creatividad desbordante, sigue siendo un favorito de los fans y un referente para las películas modernas de acción y ciencia ficción. Con su mundo colorido, personajes entrañables y banda sonora icónica, Guardianes de la Galaxia sigue siendo una de las entregas más destacadas del universo cinematográfico de Marvel.
Tanto si eres un fan veterano de Marvel como si te acercas por primera vez a las aventuras cósmicas, esta película ofrece diversión. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura de ciencia ficción vibrante y tremendamente entretenida de Marvel que sigue a un grupo de héroes inadaptados mientras viajan por el cosmos. Combinando humor, corazón y efectos visuales impresionantes, la película transformó personajes de cómic relativamente desconocidos en favoritos instantáneos de los fans y ofreció una de las historias más únicas e inolvidables del universo cinematográfico de Marvel, UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura rápida, colorida y que mezcla géneros, que redefinió lo que podía ser una película de superhéroes. Dirigida por James Gunn, la película tomó un equipo de cómic de Marvel poco conocido y lo convirtió en uno de los grupos más queridos de la cultura pop moderna. Con su combinación de humor, emoción, estilo retro y acción cósmica, el filme sigue siendo uno de los títulos más destacados del UCM. La película sigue la historia de Peter Quill, un humano secuestrado de la Tierra cuando era niño, que crece entre ladrones y contrabandistas intergalácticos. Tras robar un misterioso orbe que fuerzas poderosas están buscando, Peter se une inesperadamente a Gamora, Drax el Destructor, Rocket Raccoon y Groot. Cada personaje tiene un trasfondo, trauma y personalidad únicos, pero juntos evolucionan de ser desconocidos a convertirse en una familia improbable. La enérgica banda sonora retro Ocean Mix Volumen 1 se convirtió en un fenómeno cultural. Canciones como Hooked on a Feeling y Come and Get Your Love encajan a la perfección con el estilo desenfadado de la película. Visualmente, el uso de colores vivos, diseños imaginativos de criaturas y CGI detallado hace que la galaxia cobre vida. Las escenas finales cargadas de emoción, especialmente el sacrificio de Groot y el duelo de baile contra Ronan, ya son momentos icónicos del UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es mucho más que una película de superhéroes. Es una aventura cósmica alegre, emotiva y visualmente espectacular que presentó personajes inolvidables y redefinió el UCM. Con su combinación de humor, emoción y creatividad desbordante, sigue siendo un favorito de los fans y un referente para las películas modernas de acción y ciencia ficción. Con su mundo colorido, personajes entrañables y banda sonora icónica, Guardianes de la Galaxia sigue siendo una de las entregas más destacadas del universo cinematográfico de Marvel. Tanto si eres un fan veterano de Marvel como si te acercas por primera vez a las aventuras cósmicas, esta película ofrece diversión. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura de ciencia ficción vibrante y tremendamente entretenida de Marvel que sigue a un grupo de héroes inadaptados mientras viajan por el cosmos. Combinando humor, corazón y efectos visuales impresionantes, la película transformó personajes de cómic relativamente desconocidos en favoritos instantáneos de los fans y ofreció una de las historias más únicas e inolvidables del universo cinematográfico de Marvel, UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura rápida, colorida y que mezcla géneros, que redefinió lo que podía ser una película de superhéroes. Dirigida por James Gunn, la película tomó un equipo de cómic de Marvel poco conocido y lo convirtió en uno de los grupos más queridos de la cultura pop moderna. Con su combinación de humor, emoción, estilo retro y acción cósmica, el filme sigue siendo uno de los títulos más destacados del UCM. La película sigue la historia de Peter Quill, un humano secuestrado de la Tierra cuando era niño, que crece entre ladrones y contrabandistas intergalácticos. Tras robar un misterioso orbe que fuerzas poderosas están buscando, Peter se une inesperadamente a Gamora, Drax el Destructor, Rocket Raccoon y Groot. Cada personaje tiene un trasfondo, trauma y personalidad únicos, pero juntos evolucionan de ser desconocidos a convertirse en una familia improbable. La enérgica banda sonora retro Ocean Mix Volumen 1 se convirtió en un fenómeno cultural. Canciones como Hooked on a Feeling y Come and Get Your Love encajan a la perfección con el estilo desenfadado de la película. Visualmente, el uso de colores vivos, diseños imaginativos de criaturas y CGI detallado hace que la galaxia cobre vida. Las escenas finales cargadas de emoción, especialmente el sacrificio de Groot y el duelo de baile contra Ronan, ya son momentos icónicos del UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es mucho más que una película de superhéroes. Es una aventura cósmica alegre, emotiva y visualmente espectacular que presentó personajes inolvidables y redefinió el UCM. Con su combinación de humor, emoción y creatividad desbordante, sigue siendo un favorito de los fans y un referente para las películas modernas de acción y ciencia ficción. Con su mundo colorido, personajes entrañables y banda sonora icónica, Guardianes de la Galaxia sigue siendo una de las entregas más destacadas del universo cinematográfico de Marvel.
Tanto si eres un fan veterano de Marvel como si te acercas por primera vez a las aventuras cósmicas, esta película ofrece diversión. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura de ciencia ficción vibrante y tremendamente entretenida de Marvel que sigue a un grupo de héroes inadaptados mientras viajan por el cosmos. Combinando humor, corazón y efectos visuales impresionantes, la película transformó personajes de cómic relativamente desconocidos en favoritos instantáneos de los fans y ofreció una de las historias más únicas e inolvidables del universo cinematográfico de Marvel, UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura rápida, colorida y que mezcla géneros, que redefinió lo que podía ser una película de superhéroes. Dirigida por James Gunn, la película tomó un equipo de cómic de Marvel poco conocido y lo convirtió en uno de los grupos más queridos de la cultura pop moderna. Con su combinación de humor, emoción, estilo retro y acción cósmica, el filme sigue siendo uno de los títulos más destacados del UCM. La película sigue la historia de Peter Quill, un humano secuestrado de la Tierra cuando era niño, que crece entre ladrones y contrabandistas intergalácticos. Tras robar un misterioso orbe que fuerzas poderosas están buscando, Peter se une inesperadamente a Gamora, Drax el Destructor, Rocket Raccoon y Groot. Cada personaje tiene un trasfondo, trauma y personalidad únicos, pero juntos evolucionan de ser desconocidos a convertirse en una familia improbable. La enérgica banda sonora retro Ocean Mix Volumen 1 se convirtió en un fenómeno cultural. Canciones como Hooked on a Feeling y Come and Get Your Love encajan a la perfección con el estilo desenfadado de la película. Visualmente, el uso de colores vivos, diseños imaginativos de criaturas y CGI detallado hace que la galaxia cobre vida. Las escenas finales cargadas de emoción, especialmente el sacrificio de Groot y el duelo de baile contra Ronan, ya son momentos icónicos del UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es mucho más que una película de superhéroes. Es una aventura cósmica alegre, emotiva y visualmente espectacular que presentó personajes inolvidables y redefinió el UCM. Con su combinación de humor, emoción y creatividad desbordante, sigue siendo un favorito de los fans y un referente para las películas modernas de acción y ciencia ficción. Con su mundo colorido, personajes entrañables y banda sonora icónica, Guardianes de la Galaxia sigue siendo una de las entregas más destacadas del universo cinematográfico de Marvel. Tanto si eres un fan veterano de Marvel como si te acercas por primera vez a las aventuras cósmicas, esta película ofrece diversión. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura de ciencia ficción vibrante y tremendamente entretenida de Marvel que sigue a un grupo de héroes inadaptados mientras viajan por el cosmos. Combinando humor, corazón y efectos visuales impresionantes, la película transformó personajes de cómic relativamente desconocidos en favoritos instantáneos de los fans y ofreció una de las historias más únicas e inolvidables del universo cinematográfico de Marvel, UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura rápida, colorida y que mezcla géneros, que redefinió lo que podía ser una película de superhéroes. Dirigida por James Gunn, la película tomó un equipo de cómic de Marvel poco conocido y lo convirtió en uno de los grupos más queridos de la cultura pop moderna. Con su combinación de humor, emoción, estilo retro y acción cósmica, el filme sigue siendo uno de los títulos más destacados del UCM. La película sigue la historia de Peter Quill, un humano secuestrado de la Tierra cuando era niño, que crece entre ladrones y contrabandistas intergalácticos. Tras robar un misterioso orbe que fuerzas poderosas están buscando, Peter se une inesperadamente a Gamora, Drax el Destructor, Rocket Raccoon y Groot. Cada personaje tiene un trasfondo, trauma y personalidad únicos, pero juntos evolucionan de ser desconocidos a convertirse en una familia improbable. La enérgica banda sonora retro Ocean Mix Volumen 1 se convirtió en un fenómeno cultural. Canciones como Hooked on a Feeling y Come and Get Your Love encajan a la perfección con el estilo desenfadado de la película. Visualmente, el uso de colores vivos, diseños imaginativos de criaturas y CGI detallado hace que la galaxia cobre vida. Las escenas finales cargadas de emoción, especialmente el sacrificio de Groot y el duelo de baile contra Ronan, ya son momentos icónicos del UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es mucho más que una película de superhéroes. Es una aventura cósmica alegre, emotiva y visualmente espectacular que presentó personajes inolvidables y redefinió el UCM. Con su combinación de humor, emoción y creatividad desbordante, sigue siendo un favorito de los fans y un referente para las películas modernas de acción y ciencia ficción. Con su mundo colorido, personajes entrañables y banda sonora icónica, Guardianes de la Galaxia sigue siendo una de las entregas más destacadas del universo cinematográfico de Marvel.
Tanto si eres un fan veterano de Marvel como si te acercas por primera vez a las aventuras cósmicas, esta película ofrece diversión. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura de ciencia ficción vibrante y tremendamente entretenida de Marvel que sigue a un grupo de héroes inadaptados mientras viajan por el cosmos. Combinando humor, corazón y efectos visuales impresionantes, la película transformó personajes de cómic relativamente desconocidos en favoritos instantáneos de los fans y ofreció una de las historias más únicas e inolvidables del universo cinematográfico de Marvel, UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura rápida, colorida y que mezcla géneros, que redefinió lo que podía ser una película de superhéroes. Dirigida por James Gunn, la película tomó un equipo de cómic de Marvel poco conocido y lo convirtió en uno de los grupos más queridos de la cultura pop moderna. Con su combinación de humor, emoción, estilo retro y acción cósmica, el filme sigue siendo uno de los títulos más destacados del UCM. La película sigue la historia de Peter Quill, un humano secuestrado de la Tierra cuando era niño, que crece entre ladrones y contrabandistas intergalácticos. Tras robar un misterioso orbe que fuerzas poderosas están buscando, Peter se une inesperadamente a Gamora, Drax el Destructor, Rocket Raccoon y Groot. Cada personaje tiene un trasfondo, trauma y personalidad únicos, pero juntos evolucionan de ser desconocidos a convertirse en una familia improbable. La enérgica banda sonora retro Ocean Mix Volumen 1 se convirtió en un fenómeno cultural. Canciones como Hooked on a Feeling y Come and Get Your Love encajan a la perfección con el estilo desenfadado de la película. Visualmente, el uso de colores vivos, diseños imaginativos de criaturas y CGI detallado hace que la galaxia cobre vida. Las escenas finales cargadas de emoción, especialmente el sacrificio de Groot y el duelo de baile contra Ronan, ya son momentos icónicos del UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es mucho más que una película de superhéroes. Es una aventura cósmica alegre, emotiva y visualmente espectacular que presentó personajes inolvidables y redefinió el UCM. Con su combinación de humor, emoción y creatividad desbordante, sigue siendo un favorito de los fans y un referente para las películas modernas de acción y ciencia ficción. Con su mundo colorido, personajes entrañables y banda sonora icónica, Guardianes de la Galaxia sigue siendo una de las entregas más destacadas del universo cinematográfico de Marvel. Tanto si eres un fan veterano de Marvel como si te acercas por primera vez a las aventuras cósmicas, esta película ofrece diversión. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura de ciencia ficción vibrante y tremendamente entretenida de Marvel que sigue a un grupo de héroes inadaptados mientras viajan por el cosmos. Combinando humor, corazón y efectos visuales impresionantes, la película transformó personajes de cómic relativamente desconocidos en favoritos instantáneos de los fans y ofreció una de las historias más únicas e inolvidables del universo cinematográfico de Marvel, UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura rápida, colorida y que mezcla géneros, que redefinió lo que podía ser una película de superhéroes. Dirigida por James Gunn, la película tomó un equipo de cómic de Marvel poco conocido y lo convirtió en uno de los grupos más queridos de la cultura pop moderna. Con su combinación de humor, emoción, estilo retro y acción cósmica, el filme sigue siendo uno de los títulos más destacados del UCM. La película sigue la historia de Peter Quill, un humano secuestrado de la Tierra cuando era niño, que crece entre ladrones y contrabandistas intergalácticos. Tras robar un misterioso orbe que fuerzas poderosas están buscando, Peter se une inesperadamente a Gamora, Drax el Destructor, Rocket Raccoon y Groot. Cada personaje tiene un trasfondo, trauma y personalidad únicos, pero juntos evolucionan de ser desconocidos a convertirse en una familia improbable. La enérgica banda sonora retro Ocean Mix Volumen 1 se convirtió en un fenómeno cultural. Canciones como Hooked on a Feeling y Come and Get Your Love encajan a la perfección con el estilo desenfadado de la película. Visualmente, el uso de colores vivos, diseños imaginativos de criaturas y CGI detallado hace que la galaxia cobre vida. Las escenas finales cargadas de emoción, especialmente el sacrificio de Groot y el duelo de baile contra Ronan, ya son momentos icónicos del UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es mucho más que una película de superhéroes. Es una aventura cósmica alegre, emotiva y visualmente espectacular que presentó personajes inolvidables y redefinió el UCM. Con su combinación de humor, emoción y creatividad desbordante, sigue siendo un favorito de los fans y un referente para las películas modernas de acción y ciencia ficción. Con su mundo colorido, personajes entrañables y banda sonora icónica, Guardianes de la Galaxia sigue siendo una de las entregas más destacadas del universo cinematográfico de Marvel.
Tanto si eres un fan veterano de Marvel como si te acercas por primera vez a las aventuras cósmicas, esta película ofrece diversión. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura de ciencia ficción vibrante y tremendamente entretenida de Marvel que sigue a un grupo de héroes inadaptados mientras viajan por el cosmos. Combinando humor, corazón y efectos visuales impresionantes, la película transformó personajes de cómic relativamente desconocidos en favoritos instantáneos de los fans y ofreció una de las historias más únicas e inolvidables del universo cinematográfico de Marvel, UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura rápida, colorida y que mezcla géneros, que redefinió lo que podía ser una película de superhéroes. Dirigida por James Gunn, la película tomó un equipo de cómic de Marvel poco conocido y lo convirtió en uno de los grupos más queridos de la cultura pop moderna. Con su combinación de humor, emoción, estilo retro y acción cósmica, el filme sigue siendo uno de los títulos más destacados del UCM. La película sigue la historia de Peter Quill, un humano secuestrado de la Tierra cuando era niño, que crece entre ladrones y contrabandistas intergalácticos. Tras robar un misterioso orbe que fuerzas poderosas están buscando, Peter se une inesperadamente a Gamora, Drax el Destructor, Rocket Raccoon y Groot. Cada personaje tiene un trasfondo, trauma y personalidad únicos, pero juntos evolucionan de ser desconocidos a convertirse en una familia improbable. La enérgica banda sonora retro Ocean Mix Volumen 1 se convirtió en un fenómeno cultural. Canciones como Hooked on a Feeling y Come and Get Your Love encajan a la perfección con el estilo desenfadado de la película. Visualmente, el uso de colores vivos, diseños imaginativos de criaturas y CGI detallado hace que la galaxia cobre vida. Las escenas finales cargadas de emoción, especialmente el sacrificio de Groot y el duelo de baile contra Ronan, ya son momentos icónicos del UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es mucho más que una película de superhéroes. Es una aventura cósmica alegre, emotiva y visualmente espectacular que presentó personajes inolvidables y redefinió el UCM. Con su combinación de humor, emoción y creatividad desbordante, sigue siendo un favorito de los fans y un referente para las películas modernas de acción y ciencia ficción. Con su mundo colorido, personajes entrañables y banda sonora icónica, Guardianes de la Galaxia sigue siendo una de las entregas más destacadas del universo cinematográfico de Marvel. Tanto si eres un fan veterano de Marvel como si te acercas por primera vez a las aventuras cósmicas, esta película ofrece diversión. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura de ciencia ficción vibrante y tremendamente entretenida de Marvel que sigue a un grupo de héroes inadaptados mientras viajan por el cosmos. Combinando humor, corazón y efectos visuales impresionantes, la película transformó personajes de cómic relativamente desconocidos en favoritos instantáneos de los fans y ofreció una de las historias más únicas e inolvidables del universo cinematográfico de Marvel, UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura rápida, colorida y que mezcla géneros, que redefinió lo que podía ser una película de superhéroes. Dirigida por James Gunn, la película tomó un equipo de cómic de Marvel poco conocido y lo convirtió en uno de los grupos más queridos de la cultura pop moderna. Con su combinación de humor, emoción, estilo retro y acción cósmica, el filme sigue siendo uno de los títulos más destacados del UCM. La película sigue la historia de Peter Quill, un humano secuestrado de la Tierra cuando era niño, que crece entre ladrones y contrabandistas intergalácticos. Tras robar un misterioso orbe que fuerzas poderosas están buscando, Peter se une inesperadamente a Gamora, Drax el Destructor, Rocket Raccoon y Groot. Cada personaje tiene un trasfondo, trauma y personalidad únicos, pero juntos evolucionan de ser desconocidos a convertirse en una familia improbable. La enérgica banda sonora retro Ocean Mix Volumen 1 se convirtió en un fenómeno cultural. Canciones como Hooked on a Feeling y Come and Get Your Love encajan a la perfección con el estilo desenfadado de la película. Visualmente, el uso de colores vivos, diseños imaginativos de criaturas y CGI detallado hace que la galaxia cobre vida. Las escenas finales cargadas de emoción, especialmente el sacrificio de Groot y el duelo de baile contra Ronan, ya son momentos icónicos del UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es mucho más que una película de superhéroes. Es una aventura cósmica alegre, emotiva y visualmente espectacular que presentó personajes inolvidables y redefinió el UCM. Con su combinación de humor, emoción y creatividad desbordante, sigue siendo un favorito de los fans y un referente para las películas modernas de acción y ciencia ficción. Con su mundo colorido, personajes entrañables y banda sonora icónica, Guardianes de la Galaxia sigue siendo una de las entregas más destacadas del universo cinematográfico de Marvel.
Tanto si eres un fan veterano de Marvel como si te acercas por primera vez a las aventuras cósmicas, esta película ofrece diversión. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura de ciencia ficción vibrante y tremendamente entretenida de Marvel que sigue a un grupo de héroes inadaptados mientras viajan por el cosmos. Combinando humor, corazón y efectos visuales impresionantes, la película transformó personajes de cómic relativamente desconocidos en favoritos instantáneos de los fans y ofreció una de las historias más únicas e inolvidables del universo cinematográfico de Marvel, UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura rápida, colorida y que mezcla géneros, que redefinió lo que podía ser una película de superhéroes. Dirigida por James Gunn, la película tomó un equipo de cómic de Marvel poco conocido y lo convirtió en uno de los grupos más queridos de la cultura pop moderna. Con su combinación de humor, emoción, estilo retro y acción cósmica, el filme sigue siendo uno de los títulos más destacados del UCM. La película sigue la historia de Peter Quill, un humano secuestrado de la Tierra cuando era niño, que crece entre ladrones y contrabandistas intergalácticos. Tras robar un misterioso orbe que fuerzas poderosas están buscando, Peter se une inesperadamente a Gamora, Drax el Destructor, Rocket Raccoon y Groot. Cada personaje tiene un trasfondo, trauma y personalidad únicos, pero juntos evolucionan de ser desconocidos a convertirse en una familia improbable. La enérgica banda sonora retro Ocean Mix Volumen 1 se convirtió en un fenómeno cultural. Canciones como Hooked on a Feeling y Come and Get Your Love encajan a la perfección con el estilo desenfadado de la película. Visualmente, el uso de colores vivos, diseños imaginativos de criaturas y CGI detallado hace que la galaxia cobre vida. Las escenas finales cargadas de emoción, especialmente el sacrificio de Groot y el duelo de baile contra Ronan, ya son momentos icónicos del UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es mucho más que una película de superhéroes. Es una aventura cósmica alegre, emotiva y visualmente espectacular que presentó personajes inolvidables y redefinió el UCM. Con su combinación de humor, emoción y creatividad desbordante, sigue siendo un favorito de los fans y un referente para las películas modernas de acción y ciencia ficción. Con su mundo colorido, personajes entrañables y banda sonora icónica, Guardianes de la Galaxia sigue siendo una de las entregas más destacadas del universo cinematográfico de Marvel. Tanto si eres un fan veterano de Marvel como si te acercas por primera vez a las aventuras cósmicas, esta película ofrece diversión. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura de ciencia ficción vibrante y tremendamente entretenida de Marvel que sigue a un grupo de héroes inadaptados mientras viajan por el cosmos. Combinando humor, corazón y efectos visuales impresionantes, la película transformó personajes de cómic relativamente desconocidos en favoritos instantáneos de los fans y ofreció una de las historias más únicas e inolvidables del universo cinematográfico de Marvel, UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura rápida, colorida y que mezcla géneros, que redefinió lo que podía ser una película de superhéroes. Dirigida por James Gunn, la película tomó un equipo de cómic de Marvel poco conocido y lo convirtió en uno de los grupos más queridos de la cultura pop moderna. Con su combinación de humor, emoción, estilo retro y acción cósmica, el filme sigue siendo uno de los títulos más destacados del UCM. La película sigue la historia de Peter Quill, un humano secuestrado de la Tierra cuando era niño, que crece entre ladrones y contrabandistas intergalácticos. Tras robar un misterioso orbe que fuerzas poderosas están buscando, Peter se une inesperadamente a Gamora, Drax el Destructor, Rocket Raccoon y Groot. Cada personaje tiene un trasfondo, trauma y personalidad únicos, pero juntos evolucionan de ser desconocidos a convertirse en una familia improbable. La enérgica banda sonora retro Ocean Mix Volumen 1 se convirtió en un fenómeno cultural. Canciones como Hooked on a Feeling y Come and Get Your Love encajan a la perfección con el estilo desenfadado de la película. Visualmente, el uso de colores vivos, diseños imaginativos de criaturas y CGI detallado hace que la galaxia cobre vida. Las escenas finales cargadas de emoción, especialmente el sacrificio de Groot y el duelo de baile contra Ronan, ya son momentos icónicos del UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es mucho más que una película de superhéroes. Es una aventura cósmica alegre, emotiva y visualmente espectacular que presentó personajes inolvidables y redefinió el UCM. Con su combinación de humor, emoción y creatividad desbordante, sigue siendo un favorito de los fans y un referente para las películas modernas de acción y ciencia ficción. Con su mundo colorido, personajes entrañables y banda sonora icónica, Guardianes de la Galaxia sigue siendo una de las entregas más destacadas del universo cinematográfico de Marvel.
Tanto si eres un fan veterano de Marvel como si te acercas por primera vez a las aventuras cósmicas, esta película ofrece diversión. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura de ciencia ficción vibrante y tremendamente entretenida de Marvel que sigue a un grupo de héroes inadaptados mientras viajan por el cosmos. Combinando humor, corazón y efectos visuales impresionantes, la película transformó personajes de cómic relativamente desconocidos en favoritos instantáneos de los fans y ofreció una de las historias más únicas e inolvidables del universo cinematográfico de Marvel, UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura rápida, colorida y que mezcla géneros, que redefinió lo que podía ser una película de superhéroes. Dirigida por James Gunn, la película tomó un equipo de cómic de Marvel poco conocido y lo convirtió en uno de los grupos más queridos de la cultura pop moderna. Con su combinación de humor, emoción, estilo retro y acción cósmica, el filme sigue siendo uno de los títulos más destacados del UCM. La película sigue la historia de Peter Quill, un humano secuestrado de la Tierra cuando era niño, que crece entre ladrones y contrabandistas intergalácticos. Tras robar un misterioso orbe que fuerzas poderosas están buscando, Peter se une inesperadamente a Gamora, Drax el Destructor, Rocket Raccoon y Groot. Cada personaje tiene un trasfondo, trauma y personalidad únicos, pero juntos evolucionan de ser desconocidos a convertirse en una familia improbable. La enérgica banda sonora retro Ocean Mix Volumen 1 se convirtió en un fenómeno cultural. Canciones como Hooked on a Feeling y Come and Get Your Love encajan a la perfección con el estilo desenfadado de la película. Visualmente, el uso de colores vivos, diseños imaginativos de criaturas y CGI detallado hace que la galaxia cobre vida. Las escenas finales cargadas de emoción, especialmente el sacrificio de Groot y el duelo de baile contra Ronan, ya son momentos icónicos del UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es mucho más que una película de superhéroes. Es una aventura cósmica alegre, emotiva y visualmente espectacular que presentó personajes inolvidables y redefinió el UCM. Con su combinación de humor, emoción y creatividad desbordante, sigue siendo un favorito de los fans y un referente para las películas modernas de acción y ciencia ficción. Con su mundo colorido, personajes entrañables y banda sonora icónica, Guardianes de la Galaxia sigue siendo una de las entregas más destacadas del universo cinematográfico de Marvel. Tanto si eres un fan veterano de Marvel como si te acercas por primera vez a las aventuras cósmicas, esta película ofrece diversión. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura de ciencia ficción vibrante y tremendamente entretenida de Marvel que sigue a un grupo de héroes inadaptados mientras viajan por el cosmos. Combinando humor, corazón y efectos visuales impresionantes, la película transformó personajes de cómic relativamente desconocidos en favoritos instantáneos de los fans y ofreció una de las historias más únicas e inolvidables del universo cinematográfico de Marvel, UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura rápida, colorida y que mezcla géneros, que redefinió lo que podía ser una película de superhéroes. Dirigida por James Gunn, la película tomó un equipo de cómic de Marvel poco conocido y lo convirtió en uno de los grupos más queridos de la cultura pop moderna. Con su combinación de humor, emoción, estilo retro y acción cósmica, el filme sigue siendo uno de los títulos más destacados del UCM. La película sigue la historia de Peter Quill, un humano secuestrado de la Tierra cuando era niño, que crece entre ladrones y contrabandistas intergalácticos. Tras robar un misterioso orbe que fuerzas poderosas están buscando, Peter se une inesperadamente a Gamora, Drax el Destructor, Rocket Raccoon y Groot. Cada personaje tiene un trasfondo, trauma y personalidad únicos, pero juntos evolucionan de ser desconocidos a convertirse en una familia improbable. La enérgica banda sonora retro Ocean Mix Volumen 1 se convirtió en un fenómeno cultural. Canciones como Hooked on a Feeling y Come and Get Your Love encajan a la perfección con el estilo desenfadado de la película. Visualmente, el uso de colores vivos, diseños imaginativos de criaturas y CGI detallado hace que la galaxia cobre vida. Las escenas finales cargadas de emoción, especialmente el sacrificio de Groot y el duelo de baile contra Ronan, ya son momentos icónicos del UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es mucho más que una película de superhéroes. Es una aventura cósmica alegre, emotiva y visualmente espectacular que presentó personajes inolvidables y redefinió el UCM. Con su combinación de humor, emoción y creatividad desbordante, sigue siendo un favorito de los fans y un referente para las películas modernas de acción y ciencia ficción. Con su mundo colorido, personajes entrañables y banda sonora icónica, Guardianes de la Galaxia sigue siendo una de las entregas más destacadas del universo cinematográfico de Marvel.
Tanto si eres un fan veterano de Marvel como si te acercas por primera vez a las aventuras cósmicas, esta película ofrece diversión. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura de ciencia ficción vibrante y tremendamente entretenida de Marvel que sigue a un grupo de héroes inadaptados mientras viajan por el cosmos. Combinando humor, corazón y efectos visuales impresionantes, la película transformó personajes de cómic relativamente desconocidos en favoritos instantáneos de los fans y ofreció una de las historias más únicas e inolvidables del universo cinematográfico de Marvel, UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura rápida, colorida y que mezcla géneros, que redefinió lo que podía ser una película de superhéroes. Dirigida por James Gunn, la película tomó un equipo de cómic de Marvel poco conocido y lo convirtió en uno de los grupos más queridos de la cultura pop moderna. Con su combinación de humor, emoción, estilo retro y acción cósmica, el filme sigue siendo uno de los títulos más destacados del UCM. La película sigue la historia de Peter Quill, un humano secuestrado de la Tierra cuando era niño, que crece entre ladrones y contrabandistas intergalácticos. Tras robar un misterioso orbe que fuerzas poderosas están buscando, Peter se une inesperadamente a Gamora, Drax el Destructor, Rocket Raccoon y Groot. Cada personaje tiene un trasfondo, trauma y personalidad únicos, pero juntos evolucionan de ser desconocidos a convertirse en una familia improbable. La enérgica banda sonora retro Ocean Mix Volumen 1 se convirtió en un fenómeno cultural. Canciones como Hooked on a Feeling y Come and Get Your Love encajan a la perfección con el estilo desenfadado de la película. Visualmente, el uso de colores vivos, diseños imaginativos de criaturas y CGI detallado hace que la galaxia cobre vida. Las escenas finales cargadas de emoción, especialmente el sacrificio de Groot y el duelo de baile contra Ronan, ya son momentos icónicos del UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es mucho más que una película de superhéroes. Es una aventura cósmica alegre, emotiva y visualmente espectacular que presentó personajes inolvidables y redefinió el UCM. Con su combinación de humor, emoción y creatividad desbordante, sigue siendo un favorito de los fans y un referente para las películas modernas de acción y ciencia ficción. Con su mundo colorido, personajes entrañables y banda sonora icónica, Guardianes de la Galaxia sigue siendo una de las entregas más destacadas del universo cinematográfico de Marvel. Tanto si eres un fan veterano de Marvel como si te acercas por primera vez a las aventuras cósmicas, esta película ofrece diversión. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura de ciencia ficción vibrante y tremendamente entretenida de Marvel que sigue a un grupo de héroes inadaptados mientras viajan por el cosmos. Combinando humor, corazón y efectos visuales impresionantes, la película transformó personajes de cómic relativamente desconocidos en favoritos instantáneos de los fans y ofreció una de las historias más únicas e inolvidables del universo cinematográfico de Marvel, UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura rápida, colorida y que mezcla géneros, que redefinió lo que podía ser una película de superhéroes. Dirigida por James Gunn, la película tomó un equipo de cómic de Marvel poco conocido y lo convirtió en uno de los grupos más queridos de la cultura pop moderna. Con su combinación de humor, emoción, estilo retro y acción cósmica, el filme sigue siendo uno de los títulos más destacados del UCM. La película sigue la historia de Peter Quill, un humano secuestrado de la Tierra cuando era niño, que crece entre ladrones y contrabandistas intergalácticos. Tras robar un misterioso orbe que fuerzas poderosas están buscando, Peter se une inesperadamente a Gamora, Drax el Destructor, Rocket Raccoon y Groot. Cada personaje tiene un trasfondo, trauma y personalidad únicos, pero juntos evolucionan de ser desconocidos a convertirse en una familia improbable. La enérgica banda sonora retro Ocean Mix Volumen 1 se convirtió en un fenómeno cultural. Canciones como Hooked on a Feeling y Come and Get Your Love encajan a la perfección con el estilo desenfadado de la película. Visualmente, el uso de colores vivos, diseños imaginativos de criaturas y CGI detallado hace que la galaxia cobre vida. Las escenas finales cargadas de emoción, especialmente el sacrificio de Groot y el duelo de baile contra Ronan, ya son momentos icónicos del UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es mucho más que una película de superhéroes. Es una aventura cósmica alegre, emotiva y visualmente espectacular que presentó personajes inolvidables y redefinió el UCM. Con su combinación de humor, emoción y creatividad desbordante, sigue siendo un favorito de los fans y un referente para las películas modernas de acción y ciencia ficción. Con su mundo colorido, personajes entrañables y banda sonora icónica, Guardianes de la Galaxia sigue siendo una de las entregas más destacadas del universo cinematográfico de Marvel.
Tanto si eres un fan veterano de Marvel como si te acercas por primera vez a las aventuras cósmicas, esta película ofrece diversión. Guardianes de la Galaxia, 2014, es una aventura de ciencia ficción vibrante y tremendamente entretenida de Marvel que sigue a un grupo de héroes inadaptados mientras viajan por el cosmos. Combinando humor, corazón y efectos visuales impresionantes, la película transformó personajes de cómic relativamente desconocidos en favoritos instantáneos de los fans y ofreció una de las historias más únicas e inolvidables del universo cinematográfico de Marvel, UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es una aventura rápida, colorida y que mezcla géneros, que redefinió lo que podía ser una película de superhéroes. Dirigida por James Gunn, la película tomó un equipo de cómic de Marvel poco conocido y lo convirtió en uno de los grupos más queridos de la cultura pop moderna. Con su combinación de humor, emoción, estilo retro y acción cósmica, el filme sigue siendo uno de los títulos más destacados del UCM. La película sigue la historia de Peter Quill, un humano secuestrado de la Tierra cuando era niño, que crece entre ladrones y contrabandistas intergalácticos. Tras robar un misterioso orbe que fuerzas poderosas están buscando, Peter se une inesperadamente a Gamora, Drax el Destructor, Rocket Raccoon y Groot. Cada personaje tiene un trasfondo, trauma y personalidad únicos, pero juntos evolucionan de ser desconocidos a convertirse en una familia improbable. La enérgica banda sonora retro Ocean Mix Volumen 1 se convirtió en un fenómeno cultural. Canciones como Hooked on a Feeling y Come and Get Your Love encajan a la perfección con el estilo desenfadado de la película. Visualmente, el uso de colores vivos, diseños imaginativos de criaturas y CGI detallado hace que la galaxia cobre vida. Las escenas finales cargadas de emoción, especialmente el sacrificio de Groot y el duelo de baile contra Ronan, ya son momentos icónicos del UCM. Guardianes de la Galaxia 2014 es mucho más que una película de superhéroes. Es una aventura cósmica alegre, emotiva y visualmente espectacular que presentó personajes inolvidables y redefinió el UCM. Con su combinación de humor, emoción y creatividad desbordante, sigue siendo un favorito de los fans y un referente para las películas modernas de acción y ciencia ficción. Con su mundo colorido, personajes entrañables y banda sonora icónica, Guardianes de la Galaxia sigue siendo una de las entregas más destacadas del universo cinematográfico de Marvel. Tanto si eres un fan veterano de Marvel como si te acercas por primera vez a las aventuras cósmicas, esta película ofrece diversión.